Muy buenos días. Dios les bendice. Hoy es un día muy especial. Hoy tenemos todos los domingos son especiales, todos los días, pero hoy vamos a tener la cena del Señor. Espero que estemos aptos para tomar la cena del Señor, los elementos. Y bueno, vamos a continuar ya estamos por acabar Mateo 9. He estado tomando este capítulo para estarlo estudiando. Hace 15 días aproximadamente les prediqué acerca de Mateo, de cómo fue su llamamiento, cómo fue su conversión. Y hoy, tomando el mismo capítulo 9, vamos a estar leyendo ahí en tu Biblia, del versículo 14 al 26. Hay cosas muy interesantes que vamos a aprender de estos versículos. Y le he titulado El llamado del verdadero evangelio a esta prédica. El llamado del verdadero evangelio. El verdadero evangelio tiene un llamado, tiene un propósito, tiene una finalidad. Y es lo que con la ayuda del Señor vamos a ver cuál es ese verdadero llamado del evangelio según Jesucristo. No según el hombre, no según yo o no según otra persona, sino según Jesucristo. Si ya estás ahí, por favor, acompáñame con tu vista en Mateo 9, del versículo 14 al 26, y vamos a dar lectura. Dice la palabra del Señor: entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están en bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrá días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Así como estás, vamos a vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Celestial, qué privilegio es poder reunirnos, nuestros hermanos, con un solo propósito, el poder aprender más de tu palabra. Pedimos, Señor, que tú nos des la dirección, nos des la humildad, Señor, y que podamos interpretar de una manera correcta, trazar tu palabra, Señor, de una manera correcta, Señor Jesús. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de estar en este lugar, y que sea tu palabra la que venga a hacer la obra en cada espíritu, de cada joven, de cada esposa, de cada esposo, de cada varón, que esta es la que tiene poder y transforma y nos vivifica nuestro espíritu y nuestra alma. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, como ya les he dicho anteriormente, el capítulo 9 de Mateo es esencialmente o principalmente se va a centrar en la compasión de Jesús por nosotros los pecadores y los pecadores de aquel tiempo, con la finalidad de que cada uno de esos pecados sean perdonados, como ya lo hemos visto anteriormente con algunos ejemplos, que fue el primero que vimos con el paralítico. Posteriormente lo vimos con Mateo, que se le conocía en aquel tiempo como Leví, y decíamos y predicábamos que él tiene una profesión, que él era un recolector de impuestos, era un publicano.
Y ahora vamos a ver el ejemplo de cómo el Evangelio, a través del Señor Jesucristo, tiene la capacidad también de perdonar a todos aquellos que creen en el verdadero Evangelio. El Evangelio de Jesucristo, mis amados hermanos, hermanas y jóvenes, siempre va a tener un propósito, siempre va a tener una finalidad, como les decía al principio, y esta va a ser la necesidad del hombre. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos necesidad, ¿verdad que sí? Necesidad de Dios, a lo mejor alguna necesidad de trabajo, a lo mejor alguna necesidad en la familia, alguna necesidad en los estudios. Cada uno de nosotros venimos con diversas necesidades. Unas son físicas, otras son espirituales, pero todos de una u otra manera tenemos esa necesidad. Entonces Jesús, a través de su Evangelio, principalmente en Mateo, en el libro de Mateo, nos enseña una que es prioritaria en tu vida y en mi vida, y que constantemente hemos estado predicando sobre eso, que es de dejar el pecado. Yo no sé qué tú tanto ya te has estado apartando del pecado desde que has escuchado las prédicas. A lo mejor en esta semana ya has progresado en aquel pecado que te ha costado trabajo superarlo. O a lo mejor ya lo entregaste por completo y estás viviendo de una manera decorosa y digna. Entonces Jesús nos enseña la necesidad de dejar el pecado y de vestirnos con la ropa de justicia. Todos los pecadores, absolutamente todos, incluyéndonos nosotros, de toda la clase social, pueden venir a Cristo, pero tienen que arrepentirse de su pecado y dejar de practicarlo. Entonces todos los pecadores, como son los mentirosos, los rencorosos, los asesinos, los borrachos, todos aquellos, y lo que antes éramos nosotros, tuvimos que dejar el pecado después de haber escuchado el verdadero Evangelio. Porque ese es el propósito del verdadero Evangelio. El Evangelio va a tener como finalidad que tu vida, que mi vida sea transformada, sea glorificada a través del Espíritu Santo, para que nuestra vida dé testimonio y glorifique al Señor. Nosotros no solamente alabamos a Dios ni glorificamos a Dios cuando nos reunimos en este lugar y levantamos las manos y cantamos y vertimos nuestro corazón en cada canto. Nuestra verdadera adoración también involucra nuestros pensamientos, involucra nuestras actitudes, involucra nuestras palabras, involucra nuestras emociones. Todo lo que somos nosotros constantemente tiene la finalidad de alabar a Dios. ¿Cómo alabamos a Dios? Cuando honramos al Padre. ¿Cómo honramos a Dios? Cuando los esposos tratamos a la esposa de una manera decorosa. ¿Cómo honramos a Dios? Cuando nosotros nos sujetamos a una autoridad. ¿Cómo honras a Dios cuando tú como empleado trabajas de una manera eficiente, de una manera honesta? ¿Cómo honras a Dios cuando eres honesto en tus finanzas? De muchas formas honramos a Dios. Como yo siempre les he dicho, en pequeñas cositas te das cuenta qué tan íntegro podemos ser, en pequeñas cosas. Entonces, aquí vendrá una pregunta que quiero hacerles. ¿Cuál es el llamado del verdadero Evangelio entonces de Jesucristo? Es el llamado al arrepentimiento. No hay más, no hay otro. No hay, como se nos ha enseñado, a que seamos prósperos, no hay a que seas feliz, porque la felicidad no la vas a encontrar aquí, no la vamos a encontrar aquí. La felicidad que el mundo ofrece aquí es temporal. Ahorita puedes estar alegre, contento, y al ratito ya estás enojado, o al ratito ya estás triste, o al ratito ya estamos deprimidos por alguna circunstancia, porque a lo mejor viste al que te cae gordo y ya se te rompió tu felicidad, porque a lo mejor llegas a casa y encuentras todo tirado y ese gozo ya se te perdió. Entonces aquí Dios no quiere, ni el Evangelio que Jesucristo proclamó era que fueras felices. Siempre el Evangelio de Jesucristo te va a incomodar. El Evangelio de Jesucristo tiene el propósito al arrepentimiento, a que estemos constantemente viviendo para Cristo. Entonces, fíjate lo que dice 1 Corintios 6 al versículo 9. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Fíjate lo que dice Pablo. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Fíjate lo que dice, los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis. Y aquí nos da una lista de algunas personas que no van a inaugurar el cielo, que no van a estar ahí. Y yo espero que no estés dentro de estos. Y si estás dentro de estos, hoy tienes la oportunidad de arrepentirte, porque por eso estás viniendo a escuchar el Evangelio de Jesucristo. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. A lo mejor vas a decir, yo no soy maldiciente, pero ¿qué tal andas en el chisme? Que es lo mismo, porque estás hablando mal de una persona.
Y fíjate lo que dice acá, el versículo 11. Y esto eras algunos, dice Pablo. A lo mejor tú y yo éramos algunas de estas cosas. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué es lo que hace el Evangelio según Jesucristo? Esto es lo que nos hace. Nos cambia nuestra naturaleza. Nos cambia nuestra vieja manera de pensar, de hablar, de actuar, de sentir. Ya no nos guiamos por nuestras emociones. Ya no nos guiamos a base a lo que siento en el momento, sino ya soy dirigido y soy guiado por lo que la palabra de Dios dice que tengo que hacer. ¿Y qué nos enseña la palabra de Dios? Según Filipenses, a que debemos de pensar todo lo que es puro, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es honesto, todo lo que es agradable, todo lo que exalta el nombre del Señor Jesucristo. Cuando una persona, cuando tú y yo aprendamos a dejar de hablar y de guiarnos por emociones, y dejar que sea el Espíritu Santo y la palabra de Dios que venga a guiar nuestras vidas, entonces nuestra vida familiar, secular, social, va a ser distinto. El entorno va a cambiar. Porque ya no voy a actuar de acuerdo a esa emoción, de acuerdo a cómo me siento en ese momento, a través de lo que me digan, o a través de lo que vea, o a través de lo que escuche. Sino que ya mi comportamiento, mis emociones, mi corazón está siendo guardado y está siendo cuidado y dirigido por Dios. Y yo espero que todos los que estemos aquí estemos aprendiendo precisamente a ser dirigidos por Dios, a ser controlados por Dios y no por nuestras emociones, y no por nuestro carácter, y no por nuestro enojo. Ahora fíjate lo que dice el versículo 14. Vamos a entrar ya en materia, a desglosar versículo a versículo lo que es nuestro texto clave. Mateo 9, vamos a regresarnos por favor al versículo 14 y fíjate lo que dice ahí. Dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, y ahí vamos a hacer un comentario. Los discípulos de Juan, dicen los comentaristas, que lo seguían, pero que aún no habían sometido su vida al Señor. Es decir, no había un compromiso genuino con el Señor Jesucristo. Para este tiempo Juan se nos dice y se nos ha enseñado que ya estaba encarcelado cuando esto está sucediendo, cuando van los discípulos con el Señor Jesús. Pero es posible, por lo que Lucas 5:33 nos dice, que los discípulos de Juan llegaron muy probablemente mientras que los fariseos estaban presentes en la comida de Mateo. ¿Te acuerdas que hablamos de eso? Que Mateo organizó un banquete y que ahí estaban los fariseos. No estaban adentro de la casa, les enseñaba en aquel momento que ellos probablemente estaban afuera, estaban en las ventanas, y ahí llegaron los discípulos de Juan, mientras que estaban en la comida que había organizado Mateo. Y entonces, tanto los fariseos, y esto es muy interesante, tanto los fariseos como los discípulos de Juan son los que formulan esta pregunta que dice a continuación, más adelante en el versículo 14. Y dice ahí tu Biblia, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Esa es la pregunta que le hacen al Señor Jesucristo. Es la interrogante. Una pregunta que brinca en su corazón, que les llama la atención que ellos no ayunan y le hacen esa pregunta. Ahora, mis amados hermanos, la ley de Moisés requería que el pueblo en aquel tiempo, en aquella cultura, ayunaran en el día de la expiación. Eso lo habían establecido y eso lo vemos desde Levítico 23-27. Pero los fariseos, por quererse ver más espirituales, más consagrados, ayunaban 2 veces por semana. Y un ejemplo de esto lo vemos en la parábola de Lucas 18:12, donde mencionó, precisamente es muy conocida esa parábola para la mayoría de nosotros, donde ahí el fariseo mencionó que ayunaba 2 veces a la semana. Dios había establecido solamente una, pero ellos agregaron otra más, creyendo que el ayunar era la marca de piedad y santidad superior. Con ese propósito los fariseos ayunaban, o creían que al hacer esto ellos estaban mostrando que eran más piadosos y que eran más santos que los demás. Entonces, algunos en la iglesia continuaban con estas costumbres judaicas. Jesús, sin embargo, ni mandó. Cuando estudiamos la Biblia, vemos que Jesús ni mandó ni prohibió que sus discípulos ayunaran. La Escritura básicamente no ordena que los cristianos ayunemos.
No es algo que Dios requiera bíblicamente hablando o demande de los cristianos, pero sí la Biblia presenta el ayuno como algo que es bueno, que es beneficioso y es esperado. O sea, sí es beneficioso para nuestra vida. Dios no está en contra. Dios no es algo que te impone. Como muchos, desafortunadamente, cuando no tienen una sana doctrina, no han entendido, piensan que si no ayunas, entonces no eres espiritual. O que si tienes tentaciones, para que dejes de tener las tentaciones y esos malos pensamientos, dicen ayuna. O que si tienes algún problema, dicen, es que este problema es imposible, ayuna para que muevas la mano de Dios. No, tú y yo no podemos mover la mano de Dios a través de un ayuno, porque eso es chantaje, eso es como que hacerle a Dios manita de puerco. Mira, como tengo este problema, pues mira, voy a ayunar para que veas que realmente creo que tú puedes hacerlo. No, no es así. Muchos lo agarran de esa manera. Dios en la Biblia no lo mandó porque no lo necesita, pero tampoco lo quita. Él dice, ok, si eso a ti te ayuda, hazlo, adelante sin mayor problema. Y además, Dios dio la forma en que tenemos que ayunar. Y más adelante, aquí mismo Mateo te lo enseña, pero más adelante lo vamos a estar viendo. Pero básicamente la finalidad del ayuno no debiera de ser para que seas ni más santo, ni para que puedas tú obtener algo de Dios, sino todo lo contrario. Lo haces porque reconoces que necesitas de Dios, porque es una manera en que tú ocupas para disciplinarte y para tener más abierto tu espíritu para recibir la palabra de Dios, y que ésta se aplique en tu vida, en mi vida. ¿Te das cuenta entonces la diferencia que tiene el ayuno cuando ya lo estudiamos de esa forma? Entonces el libro de Hechos, mis amados hermanos, registra el ayuno de creyentes antes de hacer decisiones importantes. El ayuno con frecuencia va ligado a la oración. ¿Qué es el ayuno? Orar. No ayunes si estés viendo las telenovelas. No dejes de comer alimento, pero sigues con el odio, el resentimiento, la desobediencia. De eso nada sirve. Mejor, si vas a hacer un ayuno, no castigues a tu cuerpo. Mejor ayúnale de ver televisión, ayúnale del chisme, ayúnale de la rebeldía, ayúnale de la flojera, ayúnale de otras cosas que realmente eso muestra que estamos aprendiendo. Porque dejar de comer cualquiera lo puede hacer, mis amados hermanos. Nos podemos malpasar creyendo que estamos ayunando, pero nuestro corazón no está teniendo ni nuestro espíritu realmente un cambio, una administración por la palabra de Dios. Entonces el propósito fundamental del ayuno debe de ser quitar tus ojos de las cosas de este mundo y concentrarte en las cosas de Dios. Eso es lo fundamental de un ayuno. Centrar tus ojos, o que centremos nuestros ojos en las cosas de Dios. Entonces aquí el tema es que el fariseo y los discípulos de Juan ayunaban y los discípulos de Jesucristo no, por lo cual Jesús contesta. Y vamos a ver cuál es la contestación del Señor Jesucristo. Me gusta cómo contesta Jesús. Dice el versículo 15, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Jesucristo va a entender que mientras Él está presente con sus discípulos, pues no tiene por qué haber tristeza. ¡Qué bendición! Fíjate, qué bendición es el tener al Señor Jesucristo, ¿no? ¿Tú qué harías si el Señor Jesucristo fuera a tu casa? ¿Cómo te sentirías? Pues si invitas a medio mundo y estarías triste. No. ¿Alguna vez has invitado a una persona que para ti es importante? Y cuando lo recibes, ¿cómo lo recibes? ¿Con una carga larga? Llorando, diciendo, ay, qué bueno que viniste. No puedes estar así porque es importante. Igual con ellos, pues ¿cómo vamos a estar tristes? Ahora, ¿dónde vive el Señor Jesucristo? ¿Dónde está? El Espíritu Santo dice que está en nosotros, somos templo de Dios. Entonces, no tendríamos por qué estar tristes. No tendríamos por qué afligirnos, por qué acongojarnos, porque tenemos la certeza que como hijos de Dios, al menos que vengas por primera vez, pero los que ya somos, por la gracia de Dios, salvos, sabemos entonces quién está con nosotros. Entonces, fíjate cómo contesta el Señor Jesucristo. ¿A poco puede estar de luto el esposo mientras que está con ellos? No tiene por qué haber tristeza o luto, sino todo lo contrario. Hay demasiado gozo como para ayunar. En una boda, ¿qué es lo que le caracteriza? Que la gente está, ¿cómo? Alegre, contenta, feliz. Y principalmente los papás, una boca menos que alimentar. Ya se van.
Ya, sí, gloria al Señor, hasta que voy a tener mi espacio, voy a agrandar mi recámara probablemente, voy a tener mi cuarto de estudio, no sé,